Padre, nosotros reconocemos que el enemigo es sutil. Y nosotros reconocemos, Señor, que las artimañas de él son humanamente, viéndolas desde nuestra perspectiva, son poderosas. De una u otra forma, tanto que tantos años después, él sigue usando las mismas estrategias. Si no es así, y eso no le da resultado, yo creo que simplemente él habría cambiado su estrategia, pero él sigue empleándolo y él sabe que el engaño en el mundo es grande y que cada vez, Señor, que tu palabra es pervertida por hombres, que es malinterpretada, que es manipulada, pues simplemente la confusión reina en los corazones y en la mente de la humanidad que tanto necesita conocer tu verdad. Y yo te doy gracias, Señor, porque en medio de ese caos, tú nos has permitido tener tu palabra y tenerla completa. Y yo sé, Señor, que a veces es también un desafío, a veces por tiempo, a veces por herramientas, a veces simplemente porque tenemos otras prioridades, a veces porque las fuerzas no nos dan. Y entre tantas cosas, entre ires y venires, tu palabra pasa a un segundo plano en nuestras vidas. Y yo quiero rogarte que con la vehemencia con que Judas habló a su iglesia acerca de la importancia de defender tu verdad, porque él entendía que la conocían, que nosotros también, Señor, podemos tener ese mismo mensaje esta mañana a través de ti, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón y que podemos entender que eso es algo serio, que esto es algo que implica demasiado, que cada vez, Señor, que nosotros permitimos o simplemente adulteramos la palabra, es tan sencillo, Señor, como que damos una fórmula mala a un alma que va al infierno. Yo te ruego que nosotros podemos ser esos obreros que conocen tu palabra y que por eso mismo la defienden y que pueden a la luz de tu palabra conocer el error y conocer el engaño y no solamente eso, sino también contrarrestarlo. Gracias por mis hermanos esta mañana aquí, tal vez por los que están en camino y por los que por una u otra razón no están aquí. Te ruego que de una u otra forma ellos puedan ver esta charla en algún momento. Oramos en tu nombre, amén. Ok, buenos días, ¿cómo me les va? Qué bueno. Bueno, todo este sector hace menos frío a este lado. Bueno, creo que no, eso ahora es mentira porque el vacío es el del medio. Bueno, yo he decidido iniciar esta charla esta mañana a partir del versículo 3. Yo sé que el domingo pasamos mucho tiempo ahí en el versículo 3. Pero hay un detalle en el que no profundizamos demasiado el domingo pasado y creo que es la transición al versículo 4. Entonces, quiero que miremos ahí, observemos en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud, estamos en el versículo 3 de Judas. Recordemos que Judas no tiene capítulos, o podríamos decir que tiene un capítulo que comprende 25 versículos nada más, es muy pequeñito. Y en el versículo 3 leemos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Ok. Cuando nosotros leemos ahí en ese versículo la palabra contender o que contendáis, ese es un mandamiento, es un imperativo, es una orden. Es decir, ustedes necesitan hacerlo. Y ese término, básicamente en el tiempo, es un infinitivo presente. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos estas cosas? Es importante que nosotros las entendamos porque significa que todo el tiempo vamos a estar luchando con lo mismo. ¿Me hago entender? Es decir, nosotros no podemos confiarnos o estar tranquilos de repente después de una serie basada en la epístola de Judas y decir,
Ok, ahora estamos blindados contra el engaño. No. Cuando Judas dice contendáis ardientemente, les estoy exhortando a eso, simplemente nos está diciendo, esto va a durar toda la vida. Esto va a llevar tiempo. Esto no va a parar. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a parar de ser atacada. Y el enemigo en ningún momento va a parar de atacar. Así que lo que nosotros tenemos aquí en Judas es una invitación a contender de ahora en adelante. ¿Por qué? ¿Porque la apostasía es algo nuevo? No. Ha existido desde siempre. Y existe en nuestro tiempo y existirá en el tiempo futuro. Y la iglesia necesita estar luchando contra esos enemigos. Ahora, esto parece un mensaje no muy alentador, ¿cierto? Ok, o sea que no va a llegar ese momento en el que vamos a poder decir, listo, ya, combatimos el error. No, eso no va a pasar. O es un error o es otro. Pero cada vez la iglesia va a estar siendo atacada y la doctrina y la palabra de Dios va a estar siendo atacada por nuevos movimientos, nuevas corrientes, nuevas teorías, nuevas teologías. Y esa va a ser una realidad cada vez. Lo bueno de esto es que el adagio común dice que soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? ¿Eso es verdad? ¿Más o menos? Ok, yo quisiera decir, es verdad que soldado advertido no muere en guerra, pero hay advertencias que simplemente a veces las pasamos por alto, ¿cierto? Y en lo personal, tengo que decir eso. Ojalá todas las advertencias fueran suficientes, pero no. En algunas ocasiones he caído en guerra, porque aunque fui advertido, simplemente me hice el loco. Pero cuando nosotros consideramos que fuimos advertidos acerca de eso que iba a pasar, pues no debería sorprendernos, no debería desmotivarnos el hecho de que tenemos que estar peleando todo el tiempo contra estas cosas. Y quiero que vamos a mirar varios autores bíblicos que nos advirtieron acerca de esto de la apostasía y de la llegada de falsos maestros. En primer lugar, Jesús lo hizo. Y tal vez la mayoría de nosotros conocemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Y la parábola del sembrador nos dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice que esparció la semilla indiscriminadamente. Y esa parábola me encanta porque en esencia lo que Jesús también nos está diciendo a través de esa parábola es que Él no hace acepción de personas. Y Él simplemente habló a todo el mundo. Y esa semilla cayó en todos los terrenos posibles. Básicamente hablamos de 4 terrenos representando toda la humanidad en esos 4 terrenos, ¿cierto? El terreno que es árido, el terreno que es espinoso, el terreno que es pedregoso y luego el terreno que es bueno, en donde la semilla cayó y simplemente dio fruto. Pero al sembrador eso no le importó. Porque Dios no hace acepción de personas y porque de una u otra forma hay una responsabilidad humana en esto. Quiero que vayamos a Mateo y vamos a mirar simplemente la explicación que Jesús da a esa parábola. En Mateo capítulo 13, los versículos 18 al 23. Mateo 13, versículo 18, los discípulos le piden a Jesús que explique la parábola. Y Jesús les dice eso, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y esto es interesante, porque no nos está adelantando el hecho de que por el sano uso de la palabra, sí o sí, vamos a ser perseguidos. Luego tropiezan. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según lo que Jesús está diciendo en esta parábola, muchos son los que tienen acceso a su palabra. De una u otra forma, todos. De hecho, esa es una promesa. Lo que Pedro es el que dice que Jesús es paciente, Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y eso nos recuerda que Jesús no va a traer juicio final hasta que todos hayan escuchado. Entonces, ok, todos de una u otra forma van a tener la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque han tenido acceso a su palabra. Y lo que Jesús dice es que muchos de esas personas incluso han llegado a la iglesia y han llegado a gustar de la iglesia. Esa es una realidad. Pero en algún momento simplemente vuelven atrás. Y quiero que nosotros tengamos muy en cuenta esto que acabo de decir, porque eso es algo que nos va a ayudar a definir qué es un apóstata a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Entonces, en primer lugar, fuimos advertidos por Jesús. En segundo lugar, fuimos advertidos también por el apóstol Pablo. Quiero que vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y recuerden que estamos hablando acerca de lo que Judas y la iglesia en el tiempo de Judas ya está experimentando. Eso ya es una realidad, pero fue de una u otra forma, o profetizado, o la iglesia fue advertida antes de que eso pasara. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, Pablo le dice, te encarezco. Te encarezco. Esto es una encomienda especial. Esto es una petición que tiene la idea de un mandato obligatorio, de algo que necesitas hacer, Timoteo, tienes que hacerlo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice el versículo 2? Que prediques ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. La palabra. Eso es puntual, e incluso yo lo puse en letras mayúsculas, porque de eso estamos hablando. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué? Con toda paciencia. ¿Y qué más? La Reina Valera del 60 dice con paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. ¿Recuerdan fe? La fe que tenemos que proteger, lo que vimos el domingo pasado. ¿Cuál es esa fe? Es esto. Es el cuerpo de enseñanzas que tienen que ver con lo que llamamos doctrina. Esas cosas que sí o sí deben ser inamovibles, irremovibles, que tienen que permanecer firmes. Que si las movemos, simplemente se desbarata toda la estructura. Y de eso es lo que Judas está hablando. Y esta semana pensaba en esas dos palabras, paciencia y doctrina. Y sé que tienen que ir de la mano. Porque si eres alguien que quiere vivir por la verdad, que quieres transmitir la verdad, si eres un pregonero de la verdad, de una sana doctrina, entonces alístate o vístete de paciencia. Porque la vamos a necesitar. La vamos a necesitar. Si usted y yo queremos insistir en seguir enseñando la verdad, seguro, y eso es algo completamente cierto, vamos a necesitar demasiada paciencia. Lo vamos a necesitar. Yo escuchaba, siendo un adolescente en la iglesia, algunas de estas cosas y pensaba, ok, eso va a pasar. Eso va a pasar en algún momento. Van a venir falsos maestros, van a venir falsas enseñanzas. Y saben que de una u otra forma yo lo veía tan lejano y pensaba que iba a pasar en un tiempo muy lejano. Pero interesantemente, en la medida en que empecé o crecía en las cosas de Dios, me iba dando cuenta que esas cosas ya eran una realidad y que esas cosas ya estaban ahí. Y eso nos lleva a una conclusión. Cuanto más conocemos la verdad,
más vamos a estar conscientes de que esto es una realidad, de que el engaño es una realidad, de que la mentira en nuestro tiempo es una realidad. No es algo que va a pasar, es algo que ya viene pasando y que va a seguir pasando. Versículo 3, seguimos en 2 Timoteo 4, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza o la sana doctrina. Y saben que eso es tan duro pensar en eso, pero vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow. Va a llegar un tiempo en el que no van a sufrir la sana doctrina. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo con todo esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que va a llegar un tiempo en el que la doctrina, la sana enseñanza, no va a ser soportada. Y que va a llegar un tiempo en el que las personas no van a desear que se les enseñe la verdad, sino que más bien van a preferir que se les hable lo que ellos quieren escuchar. Y saben ustedes que mucho, y eso lo quiero decir con respeto, pero mucho de lo que se habla en la actualidad en la iglesia, ya no se habla de predicadores, sino de motivadores. Esa es una realidad. Y de una u otra forma, cuando nosotros vamos y filtramos mucha de esa enseñanza que se está dando en las iglesias en el tiempo de hoy, y no estoy diciendo que Jesús no es un motivador, no estoy diciendo eso, pero mucho de lo que en lo mucho que emplea el tiempo la iglesia de hoy es en motivación. Es un mensaje que me alegre el alma, y claro, eso es interesante y eso está en la Escritura. Pero hoy en día en las iglesias se habla de divertimento antes que una verdadera enseñanza que es bíblica y que es sólida en la Escritura. De eso está hablando Pablo. Y Pablo aquí no simplemente se está refiriendo a las personas que van a la iglesia. Cuando Pablo dice que llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, literalmente está hablando a muchas personas, a muchos líderes, que cuando por enseñar la sana doctrina empieza la persecución, no quieren sufrirla. Es eso lo que Pablo está diciendo. Y entonces, si decimos la verdad, bueno, de pronto ese no es un mensaje que gusta tanto, no vamos a tener la iglesia que queremos, no vamos a tener la acogida que queremos, no vamos a tener el eco en nuestra sociedad, en nuestra comuna que queremos. Entonces Pablo dice, ese tiempo va a llegar. Y los que enseñaban la verdad van a decir, ¿saben? Eso no da fruto. ¿Para qué enseñar la verdad cuando la gente no quiere escuchar la verdad? Más bien, hagamos algo que a la gente le gusta. Y luego Pablo dice que se amontonarán, ¿qué? Ahí en el versículo 3 de 2 Timoteo capítulo 4. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Maestros. Esta es la idea de iglesias que ponen a sus líderes. Y porque ponen a sus pastores, y así debe ser, ese es el orden de las cosas, ponen pastores y líderes a su antojo. Eso es lo que está pasando. ¿Para qué? Para que ellos hagan conforme a lo que ellos quieren oír, escuchar y hacer. Conforme el maestro, conforme el discípulo. Tal vez
sería mucho más fácil predicar y que el plato fuerte cada domingo de la iglesia fuera un poco de experiencia, un poco de emoción, un poco de escándalo. Pero eso no es lo que Pablo llama a Timoteo a hacer. Más bien lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: tú tienes que sufrir la sana doctrina. Enséñala aún cuando eso te lleve a sufrir. Alguien dijo que la iglesia se parece a sus pastores y a sus líderes. Y yo creo firmemente en eso, por lo que Pablo está hablando. Eso es lo que Pablo quiere decir, que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a la concupiscencia, al pecado, a los deseos de la gente que pide ese tipo de maestros, ese tipo de pastores, ese tipo de líderes. Charles Spurgeon, yo sé que Jonathan lo dice diferente. ¿Cómo se diría en inglés, Jonathan? Un poquitico diferente, ¿cierto? Solo un poquitico. Bueno, yo lo leo en español. Charles Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Y hay muchas notas que todavía seguimos tomando de las cosas que él enseñó. Pero él dijo un par de cosas que esta semana yo quise compartirlas con ustedes y que tienen que ver con lo que estamos hablando. La primera que quiero compartir, él dijo: nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. Nada es más desastroso que un ministro predicando un evangelio adulterado a un pueblo ciego, sordo y sin discernimiento. ¿Saben qué dijo Pablo? Que eso iba a pasar, que eso iba a llegar. Y por eso Judas nos dice: ustedes necesitan defender la verdad, porque eso es una realidad. Eso ya lo tenemos, estamos viviendo en esos tiempos. Él también dijo otra de las tantas cosas que dijo que me llamó la atención. Dijo: si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Y yo también estoy de acuerdo con él en esto. Porque mucho de lo que se habla hoy en día y mucho de lo que la gente quiere escuchar hoy en día no tiene nada que ver con Jesús. De hecho, muchas de las canciones que cantamos, y bueno, eso es un terreno que puede ser muy, muy espinoso, pero son canciones que ni siquiera en su gran parte mencionan a Jesús por ningún lado. Y eso es interesante. No me voy a enredar en esos asuntos, pero eso es interesante. Fácilmente tú escuchas una alabanza y tú no sabes si le está cantando a la esposa, o le está cantando a la hija, o le está cantando al amigo. Y vuelvo y digo, eso es mucho hilo tal vez para cortar y puede ser un terreno espinoso. Pero eso se parece a las prédicas que nosotros estamos escuchando. Prédicas en las que el pecado o siquiera Jesús no aparecen por ningún lado. Y eso nos está hablando Pablo y de eso nos está hablando Jesús. Y Judas. Quiero que vayamos rápidamente al versículo 4 de Judas. Y quiero, antes de que empiecen a leer ese versículo, tomando esa frase de que si un hombre es capaz de predicar sermones sin Cristo, no te hagas daño a ti mismo escuchándolo. ¿Recuerdan ustedes en el versículo 4 lo que Judas dijo que esas personas que se habían infiltrado hacían? ¿Qué hacían esas personas que se habían infiltrado encubiertamente en la iglesia? Leámoslo en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde estaban? En la iglesia. Pero ¿cómo es que están en la iglesia y niegan a Jesús? Pero parecen creyentes, ¿cierto? ¿No les parece eso interesante? Sí. ¿No les parece a ustedes que eso va muy de la mano con lo que dijo Charles Spurgeon? Está pasando. Queremos prédicas motivacionales,
que nos hagan reír, que gusten. Pero si Jesús no está, mucho mejor. De una u otra forma es lo que está ocurriendo. Y vamos a ver al final que tiene una razón y hay una razón detrás de eso. Y es una razón evidentemente maligna, pero resulta que nosotros a veces ni siquiera tenemos la capacidad de verlo porque es que no se ve mal, se ve como si fuese algo natural. Entonces Jesús advirtió de esto, Pablo nos advirtió de esto, el apóstol Pedro, que quizá como dijimos al principio, fue el que inspiró a Judas a escribir mucho de lo que estamos leyendo, también lo dijo. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, es ahí cerquitica, a Judas, antecitos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. El versículo 1 dice, pero hubo. Es decir, en otro tiempo también los hubo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, y eso es lo que me parece más fuerte, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ok. Ustedes ven esto, leen esto y dicen, miran la televisión tal vez, las noticias, tal vez algunos testimonios, y ven esto como algo lejano, o es algo que ya está pasando. La fe es un tipo de economía, esa es una realidad. Luego dice en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabrerías fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Iba a pasar. Por último, quiero que miremos las palabras de Juan. Y eso me parece interesante, porque mucho lenguaje que se habla en la actualidad es que cada vez que nosotros hacemos esto, estamos condenando a los que piensan diferente. No estamos condenando a nadie. Y si lo estamos haciendo y estamos enseñando la verdad, es porque la verdad echa fuera el temor, ¿cierto? Entonces, es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros desmentimos, cuando nosotros derrumbamos las mentiras, no es porque odiamos a las personas que creen esas cosas. Y me interesa y me parece importante que es Juan el que vamos a leer ahorita. ¿Y ustedes recuerdan quién era Juan o cuál era el título que ostentaba? ¿El discípulo amado o el apóstol del amor? Quiero que miremos lo que dice el apóstol del amor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Porque en serio a veces pensamos que hablar de estas cosas es un reflejo de desamor y de odio y ¿por qué la Biblia nos tiene que llevar a despertar estos conflictos entre unos y otros? Pues Juan dice esto, 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, salieron de nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros. ¿Con qué autoridad Juan dice eso? ¿Cómo es que alguien que es el discípulo amado se atreve a decir estas cosas? ¿Saben por qué? Porque esa es una realidad. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que ¿qué? Que no todos son de nosotros. Wow. ¿Saben ustedes cuántas personas están en las iglesias y no han tenido acceso a la verdad? Esa es una triste realidad. Pero volvemos al mismo punto. Llegará el tiempo en el que se amontonarán maestros y serán rodeados de multitudes, porque simplemente esos maestros están enseñando lo que sus multitudes quieren escuchar. Pero va a llegar un tiempo, y eso es tan cierto como todo lo que hemos leído, va a llegar ese tiempo en el que simplemente las cosas van a ser manifiestas. Es posible que todavía nos estamos preguntando, entonces, ¿qué es un apóstata? ¿Cierto?
¿Qué quiere decir eso? Algunos de los textos que hemos leído, pues de una u otra forma ya nos dan luz respecto a qué es un apóstata, pero básicamente, y para ser concretos en este punto, un apóstata es un desertor, ¿sí? Básicamente es eso, es alguien que habiendo probado, gustado, incluso participado, vuelve atrás. Y como dice Juan, sale porque no era. Y quiero, por favor, que tengamos eso en mente. Por favor, tengamos eso en mente, no lo dejemos de lado. Hay una tremenda diferencia entre un apóstata y un verdadero creyente descarriado. Son dos cosas completamente distintas y es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Esas cosas las vamos a estar estudiando más adelante. Pero no estamos hablando de un hijo legítimo de Dios que de pronto tuvo una caída, que de pronto tuvo un momento de crisis y por X o Y razón ahora no parece tan cristiano. Aunque eso es una buena pregunta que nosotros nos hagamos. Pero hay una diferencia y vamos a notarlo tal vez en las charlas que siguen. Para ser un poco más concretos con esto de desertar, quiero que vayamos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. En realidad, si nosotros queremos ser muy técnicos, la palabra apóstata en los manuscritos originales aparecía en algunos textos. Sin embargo, cuando se hizo la traducción al griego, los traductores no la pusieron como tal. Lo que sí hicieron, los que colocaron los cabezas como los títulos que están antes de cada capítulo, ahí sí los leemos. Pero en lo que concierne a los textos bíblicos como tal, nosotros tal vez no vamos a encontrar la palabra apóstata como tal vez en las versiones más recientes. Pero ¿qué es un apóstata? Quiero que vayamos ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es que abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. En la versión griega diría, o nosotros leeríamos ahí, no apostaten contra el Señor, no abandonen, no desierten, no retrocedan. Es así como lo leeríamos. Lo que tenemos aquí es que, regresando a la parábola del sembrador, son personas que escucharon la palabra, tal vez la entendieron hasta cierto punto, pero luego se desviaron, luego se apartaron. Eso es esencialmente la apostasía, es escuchar la verdad, es conocer la verdad y luego simplemente rechazarla. En palabras de John MacArthur, quiero leerlo textualmente. Él dice, un apóstata es alguien que ha recibido la verdad del Evangelio. Quizá uno que la cree aparentemente o superficialmente por un tiempo, pero después se aparta, abandona y se va sin llegar a dar fruto. Qué bueno que Judas, o qué bueno que Dios le hizo cambiar la intención de esa carta, ¿cierto? Porque seguramente Judas en su humanidad estuviese solamente enfocado en esas cosas de las cuales se habla hoy en día, de esas cosas bonitas. Hablemos de esto, no hablemos de aquello. Pero ahora Judas nos está hablando de estas cosas. Y esto es lo que ocurre esencialmente. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué las personas desiertan? ¿O por qué es que estando ahí, incluso habiendo pasado años, habiendo participado, vuelven atrás? Lo leemos ahí en el versículo 4 de Judas. Porque de una u otra forma niegan a Dios, el único soberano, y a su Hijo Jesucristo. Y sin eso, realmente no hay fe, no hay vida espiritual. Entonces, escuchen esto por favor. Ellos, quizá algunos, no odiaban a Jesús. Tampoco odiaban la iglesia. Tampoco odiaban a las personas que profesaban la verdad.
Eso no es lo que Judas dice. Pero ¿saben cuál era el problema? Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Ellos no odiaban a Jesús, no odiaban la iglesia, pero se amaban más a sí mismos que a Jesús y a su iglesia. Eso sí es una de las características de un apóstata. Y vamos a verlo más adelante. Además ocurre algo aquí muy interesante. Una pregunta es, ¿cómo es que Judas llegó a enterarse? Cuando Judas dice que habían entrado encubiertamente es porque ya estaban ahí. Y si ya estaban ahí, ¿cómo es que Judas pudo notarlo? Y aparentemente parece que la iglesia no lo había notado. ¿Me hago entender? ¿Cómo es que Judas lo supo y cómo es que Judas los identificó? Eso es interesante. Bueno, viene el discernimiento, ¿cierto? Pero aparentemente, ¿por qué la iglesia no lo había notado? ¿Saben cómo los notó Judas? Por lo que nosotros leímos ahí mismo. Si ellos niegan abiertamente a Jesús, si ellos hablan abiertamente en contra de la iglesia y de la sana enseñanza, pues la iglesia los habría descubierto. ¿Me hago entender? Si una persona llega y dice aquí, es que ustedes creen en la Biblia, pero es que la Biblia no es la única autoridad, bueno, seguramente la mayoría de nosotros va a decir, bueno, pues nosotros creemos que eso es un engaño. Pero si una persona llega aquí y dice, aleluya, ustedes también son trinitarios, ustedes también creen en lo mismo que nosotros creemos, no hay ninguna diferencia. Pero lo que está haciendo Judas y lo que notó Judas fue un poco más de lo que ellos decían, fue un poco más de la doctrina que ostentaban creer. Y Judas se enfocó en la forma en que ellos vivían. Y entonces nosotros decimos que leemos que ellos convertían ¿en qué? En libertinaje la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque negaban a Jesús. Si en realidad, aunque no lo negaban abiertamente, porque si hacen eso, pues van a ser descubiertos. Es sencillo, ¿cierto? Es posible que esas personas profesaban lo mismo, pero su forma de vivir era diferente. ¿Por qué? Porque si tú no conoces a Jesús en una relación auténtica con Él, ¿cómo es que vas a vivir para Jesús? Ese es el fruto, no de una relación auténtica con Jesús, no de un encuentro genuino con Jesús, no de una relación profunda con Jesús. Es un reflejo de alguien que simplemente ha gustado superficialmente de la enseñanza del Evangelio de Jesús, tal vez de la iglesia. Alguien escribió esto, es anónimo, no tengo su autor, pero lo aprendí y me lo quedé. Alguien dijo, se necesita un esfuerzo mental para entender y enseñar la palabra de Dios en forma correcta y un esfuerzo moral para aplicar ese entendimiento a la conducta diaria. Algunos, tal vez esos falsos maestros, logran la primera parte, logran conocer cómo funciona, logran conocer en cierta medida los principios. Eso no es difícil, está en los libros, simplemente se puede leer, se puede aprender. Pero una verdadera espiritualidad va acompañada de una manifestación moral, cosa que estos falsos maestros no tenían. Estas personas quizá entendían o fingían entender, pero su forma de vivir era contraria a la de un verdadero discípulo. Y la razón la tenemos ahí nuevamente en el versículo 4. Dice que no viven según Jesús porque niegan su soberanía. Y ya con esto quiero terminar. Vamos bien de tiempo hoy. Pero con esto quiero terminar y eso me parece importantísimo. La palabra que nosotros leemos ahí para soberano, en griego esa palabra es déspotes o despotes. Pregunta, ¿a qué les suena despotes o déspotes? A déspota. ¿No les parece curioso? Porque ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos o la idea que tenemos de una persona que es déspota?
¿Es alguien positivo o es un ánimo de algo positivo? No, es algo más bien negativo, ¿cierto? Normalmente una persona déspota es una persona que se cree mejor que el resto, ¿cierto? Y que eso le otorga el derecho a mirar a los demás por encima del hombro o a tratarlos como inferiores a sí mismo. Eso es una persona déspota en nuestro contexto, es algo que es muy, muy negativo. Pero ¿saben qué significa esta palabra en el lenguaje original? En el lenguaje original es un término positivo y significa dueño, significa maestro, significa uno que tiene dominio absoluto, autoridad suprema, uno que tiene el poder ilimitado que emana del derecho de propiedad. O sea, ¿a quién en realidad quién es soberano? Dios. Y nosotros pensamos en Dios como, no, espera, Dios no es una persona déspota. ¿Pero creen ustedes que no? ¿Acaso no hace lo que quiere? ¿Acaso no tiene el derecho de referirse a nosotros como criaturas inferiores? Sí, Él es el único que tiene el derecho. Y cuando nosotros conocemos esa realidad, la reacción de nosotros debería ser simplemente rendirnos a Él, porque cuando nosotros entendemos que Él es el que en realidad tiene el derecho, entonces eso debería fluir, porque eso se aplica a Él y solo a Él. Ahora, socialmente eso me parece interesante. ¿Por qué? Si ustedes van por la calle y un tipo en un Chery Cucú, en un papamóvil, los enciende a pito, ¿saben qué diríamos la mayoría de personas si eso nos llega a molestar? Ni que andara en un Ferrari. Eso lo decimos, ¿sí o no? Decimos cosas, ni que tuviera mucha. ¿Decimos esas cosas? Sí. Decimos cosas como, ni que fuera la supermodelo. Lo decimos. Yo a veces me lo digo a mí mismo, no, tú no eres Roger Federer, no intentes hacer eso. Porque nosotros entendemos ese término y lo entendemos a la perfección. Y si no lo entendemos, luego no lo avalaríamos. Pero socialmente terminamos avalando las cosas, porque lo que decimos es, ni que andaras en un Ferrari, ok, si andas en un Ferrari entonces puedes hacerlo. ¿Me hago entender? Si tienes mucha idea, ok, hazlo. Lo mencioné hace 15, 20 días, lo que ocurre con los argentinos. Ellos sacan pecho y en el tema de fútbol ellos creen que son la máxima autoridad. Y puede que sí, son así. Pero bueno, son buenos. Nosotros aplaudimos esas cosas, pero qué bueno que conocemos el término. ¿Saben? Sí, Dios es supremo, porque Dios es el dueño. Él tiene con qué. A Él le pertenecemos, a Él le pertenece todo. ¿Sabe qué pasaba con esos falsos maestros? Si ellos no reconocían a Dios como ese ser déspota, es porque ellos eran déspotas. ¿Me hago entender? Sí, ellos querían hacerlo. Ellos se consideraban con el derecho. Por eso no amaban la iglesia. Por eso no amaban a Jesús. Por eso no toleraban la sana enseñanza. Porque la sana enseñanza te conduce a Jesús. Un evangelio adulterado simplemente te trae satisfacción que en algún momento terminará, pero nunca te va a traer gozo verdadero, ni libertad verdadera, ni la esperanza que necesitamos. Podríamos ser déspotas cada vez que nuestros deseos prevalecen sobre la voluntad de Dios. Iglesia, amigos, hermanos, un día tal vez no vamos a hacer la iglesia o la comunidad de fe con más me gusta en nuestras redes sociales. A propósito, se han estado moviendo un poquito más. Cada vez abro Facebook y me dice, Conviva tuvo 2 nuevas notificaciones y creo que hay más personas compartiendo los enlaces y esas cosas, y creo que eso es bueno. Y no sé si un día vamos a tener eso, creo que no. Pero
Pero pase lo que pase, lo que sí quiero que pase y lo que debería pasar es que cualquier persona que se para enfrente de ustedes debe ser digno de ser escuchado. ¿Y qué determina eso? Una sola cosa: que está enseñando la verdad y que ustedes y yo estamos en la capacidad de diferenciar entre el engaño y el error. Y eso sí tiene que pasar, iglesia. Nosotros necesitamos estar al nivel para diferenciar lo falso de lo verdadero. Y si es que no tenemos las preguntas, por lo menos debemos hacerlas. Es lo mínimo que podemos hacer, pero no podemos mandar entero. Algo que no debemos omitir es el hecho de aquellos creyentes a los cuales Judas les está escribiendo. ¿Saben algo que me parece interesante? Yo no percibo a Judas como alguien que pudiese ser arrastrado por las enseñanzas falsas. Y de una u otra forma tampoco percibo a esta comunidad de creyentes leyendo estas palabras como personas débiles en la fe que podrían ser arrastradas. ¿Me hago entender? Pero saben que aquí hay una enseñanza y algo que no podemos olvidar. Porque seguramente en ese mismo momento estamos pensando, bueno, la verdad es que yo sé que hay mentira, que hay engaño, pero eso a mí no me arrastra. Así que yo sé cómo manejarlo y no me importa. Pero ¿saben que esa no es la solución? Porque vamos a ver en los siguientes versículos y en lo siguiente que Judas tiene que decirnos que la pelea tal vez no es por nosotros. Porque tal vez algunos de nosotros somos maduros en la fe, pero que hay aquellos que están siendo engañados, que hay aquellos que son débiles en la fe y que pueden ser arrastrados por esas falsas enseñanzas. Así que la solución no es decir, yo esto ya me lo sé y yo no creo en eso, así que yo no tengo problema, pero nuestros hermanos menores sí tienen problemas con esto. Y vamos a notar al final que la razón por la que Judas escribe estas cosas es porque así como habían creyentes maduros en la iglesia, habían otros que estaban siendo completamente seducidos por estas falsas enseñanzas. Y nosotros, iglesia, necesitamos pelear por ellos, porque seguramente nosotros estamos firmes y cimentados, pero seguramente otras personas iban a ser engañadas. Y esa es nuestra responsabilidad: enseñarles y mostrarles el camino correcto. Tomamos un momento para orar. Vamos a dejar aquí por esta mañana, porque ustedes quieren café. La idea de eso no es llenarnos de información, sino poder asimilarla e ir un paso a la vez. Y yo espero que Dios ha hablado a nuestros corazones esta mañana. Y espero que tal vez todos aquí esta mañana sabemos en quién estamos cimentados, a quién hemos creído. Tal vez las falsas enseñanzas no nos van a arrastrar a nosotros, pero sí van a arrastrar tal vez a nuestros hermanos que aún están débiles en la fe. Tal vez sí van a arrastrar a nuestros vecinos. Tal vez nosotros no somos los más dados a predicar o hablar del evangelio, a aprovechar esas oportunidades que Dios nos da en el día a día con nuestros vecinos o con las personas que se cruzan en nuestro camino. Pero tal vez otros sí lo van a hacer. Así que en cuanto tengamos la oportunidad de dar la verdad, de mostrar la verdad, necesitamos hacerlo. En las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice insta a tiempo y antes de tiempo. Y básicamente lo que eso quiere decir es, nunca es mal tiempo para predicar. Siempre es buen tiempo para hacerlo. Y nosotros que tenemos la verdad, somos los responsables y los indicados para hacerlo. Porque alguien lo va a hacer. Y eso es seguro y lo estamos viviendo. Alguien ya lo está haciendo. Nosotros necesitamos hacerlo. Padre, qué bueno es la vehemencia de Judas.
Qué bueno que él pudo tener ese tacto, qué bueno que tú le diste el discernimiento para hacerlo, pero aún cuando tú le diste el discernimiento, él pudo haberse quedado callado, tal vez haberse apabullado ante el temor de lo que pasaría si es que la iglesia empieza a luchar con estas cosas y de pronto algunos simplemente tienen que salir, o qué si las cosas se ponen complicadas, o qué si esto molesta a algunos. Pero él no se quedó ahí, sino que simplemente lo escribió y lo desmanteló. Y la responsabilidad no es diferente, Señor, para nosotros. Y yo lo entiendo y creo que tu Espíritu Santo nos haces entender y nos das la capacidad de entender estas cosas. Pero ahora necesitamos valor para hacerlo. Necesitamos valor no solo para enseñar tu verdad, sino para contrarrestar el engaño. Y yo sé que eso es tremendamente difícil. Sé que ahora mismo hay muchas preguntas en torno a lo que está pasando en algún lugar del mundo, de si es de Dios, de si esto es verdad o falso. Y el enemigo sigue ganando de una u otra forma terreno. Y cada vez la verdad suele ser más confusa. Pero no es así. Tu verdad es clara. Solo necesitamos comprenderla y tener el valor para defenderla. Y te ruego que nosotros somos ese tipo de hijos, ese tipo de creyentes que viven para hacerlo, para defenderlo. Gracias por mis hermanos, una vez más, por hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que sigas con nosotros y que en el tiempo de Creciendo Juntos también nos des un muy buen tiempo y que ahora mismo podamos disfrutar de un buen café. En tu nombre, amén y amén. Muchísimas gracias. Un par de mensajes rápidamente. Tenemos vamos en orden. Creo que todos los que estamos hoy somos de casa o alguna visita, alguien que nos acompaña por primera vez. ¿Sí? Bienvenida. Ojalá te animas a volvernos a acompañar. ¿Sí? En la parte de atrás, ahí apenas pasas esa puerta de madera, vas a ver un código, un QR en una paletica. Si quieres regalarnos sus datos personales, la persona que tienes allá a tu lado es experta en manejar esas cosas. Él te puede ayudar para que, si es tu gusto, nos puedes regalar tus datos personales y vamos a estar ahí en contacto contigo. Así que bienvenida y esperamos que no sea la primera y la última vez que nos visitas. Y bienvenidos a todos. Ahora sí, vamos en orden. El miércoles arrancamos nuestra Academia Bíblica. ¿Sí? Yo sé... Esta mañana le dije a los que están sirviendo hoy que esta semana dijimos que les íbamos a enviar el material y sí, lo tenemos, y cuando le íbamos a enviar dijimos, espera, hemos tenido por años ese material, pero a veces es tan difícil de leerlo porque primero están 2 columnas, es letra súper pequeñita, se ve frío, y dijimos, hagamos un ajuste, démosle el toque personal. Así que sí, la meta sigue siendo, trabajamos ayer en la tarde, esta mañana trabajamos un poquito en eso. Confiamos en que esta tarde ya lo vamos a enviar, por lo menos lo vamos a enviar a todos de manera digital. Algunos lo pidieron impreso, bueno, eso va a tardar tal vez un poquitico más, pero igual lo van a tener, ¿vale? Entonces, perdónenos por no haberlo hecho todavía, pero tal vez cuando lo reciban y lo puedan recordar lo que teníamos antes, de pronto lo van a agradecer, ¿ok? El miércoles empezamos 7:30 a través de Zoom. Los que se inscribieron van a recibir un mensaje y bueno, simplemente ahí nos guiamos. Maná, el ministerio de Maná, la mayoría de nosotros ya lo conocemos, algunos participan, algunos han invitado a sus niños, amigos. Sigamos orando por esto. Si alguien quiere saber cómo participar, por favor hablen con Viviana, pueden hablar con John, con Roxana. Bueno, aquí hay varias personas que les pueden hablar de eso. Tenemos la zona, abrimos el espacio ayer con todo el agua que cayó. Los chicos se animaron a llegar. Si hubiésemos tenido la forma de cancelar, créanme, lo hubiésemos hecho, pero tuvimos que usar las toallas que después de pandemia no usábamos porque llegaron entrapados. Habían charcos aquí. Pero aún así, tuvimos un buen grupo de chicos, damos gracias a Dios por eso. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde para chicos entre 12 y 17 años. ¿Qué más sigue? Bueno, es nuestro tiempo de café.